Bueno, me pregunta David precisamente sobre el calendario. Eh, ya están calificados los 38 alumnos y alumnas que entregaron el parcial. Sus calificaciones se subieron con el respectivo análisis de cada uno de los reactivos que ustedes me entregaron, es decir, se califica como se califica un examen en papel y ahí mismo subo la calificación para que quede sentada dentro de el Classroom para todos y cada uno de ustedes, es decir, ustedes vieron su calificación numérica asignada aquí en esta parte y al mismo tiempo vieron calificado el examen todos en tinta azul con las observaciones de cada uno de los reactivos. Me llamó la atención. De hecho, a propósito, dejé yo abierto el canal ese día a esa hora de 7 a 10 de la mañana. Y si ustedes observan las estadísticas respecto del resto de los días donde hay pocas visualizaciones, los días que más fueron estos martes y miércoles, que subí videos también de graficación por computadora, pero no le llegan a los días previos de el examen parcial, pero menos al día del examen. De 7 a 10 fueron prácticamente todas las visualizaciones. Yo esperaba pues, que viendo los videos pudieran salir mejor, pero ni con los videos. Entonces eso sí me está preocupando porque en realidad lo que les pregunté fue lo mismo que habíamos visto a lo largo de todo el desarrollo de los temas. No les pregunté nada distinto. Y con el apoyo de los videos, pues ahí sí me preocupa ya que la parte del sustento de cálculo, de álgebra, de trigonometría les esté dando en la torre. Eh, bueno, les quería mostrar el número de visualizaciones, que es un número de visualización alto. Prácticamente la totalidad se dio de 7 a 10 de la mañana y pues no incidió de manera positiva en el resultado. Respecto a la pregunta del calendario, les decía que me habían mandado el último correo que tengo aquí es de Saragón, de lo que sesionó el Consejo Técnico, y lo voy a leer tal cual. Dice: el Consejo Técnico de la FES Aragón informa, en sesión extraordinaria celebrada vía remota el 28 de mayo del año en curso, este cuerpo colegiado aprobó ajustes al calendario escolar correspondientes al semestre 2021-2. Estos ajustes tienen como objetivo aprovechar al máximo el tiempo restante del semestre, a fin de que la comunidad estudiantil y docente de esta facultad concluyan sus actividades académicas en la fecha límite prevista en el calendario. Asimismo, las actividades contemplan la programación de los exámenes extraordinarios con la finalidad de atender a la comunidad que está en espera de los mismos y cuyas fechas se establecen en este calendario. Es importante señalar que los ajustes aprobados al calendario de ninguna manera interfieren con las mesas de trabajo instaladas entre las autoridades y los representantes estudiantiles que presentaron sus respectivos pliegos petitorios. Por tanto, este Consejo Técnico invita a que se continúe con el diálogo constructivo y respetuoso en las referidas mesas. Por mi raza hablará el espíritu, Nezahualcóyotl del Estado de México, a 31 de mayo de 2021, y se les fue un 1, a menos que me haya perdido algunos años y estemos en el 20.211. El Consejo Técnico de Quezalá. Y posteriormente viene la calendarización. De la calendarización ya les había platicado algo al respecto. Dejen admito a sus compañeras. Ok, periodo especial para la solicitud de suspensión temporal de estudios para el semestre 2021-2, del 2 al 7 de junio. Es decir, del día de mañana hasta el próximo día lunes tienen para pedir la suspensión temporal de estudios. No sé si esto sea exactamente lo mismo que se vivió el semestre anterior, que lo único que piden es que no se les evalúen las asignaturas. No lo sé. Ahí ustedes pregúntenlo. Al respecto, la gran mayoría reprobó conmigo. Tristemente, yo esperaba que pasaran, les decía. Y pues tenemos algunas opciones para ustedes. Primero, que se den de baja, lo cual yo esperaría no hicieran.
porque esto quiere decir que no está funcionando mi clase, que no está funcionando la manera en la cual están estudiando ustedes, que se están dando por vencidos, lo cual tampoco es algo, pues, correcto. El chiste es no claudicar, no darse por vencidos y no obstante esté difícil la situación, saberse sobreponer, estudiar muy fuerte, trabajar muy fuerte y poder aprobar y aprender. La segunda opción, que es lo que aplicará para prácticamente la mayoría, es presentar el segundo examen parcial, dependiendo la calificación del primero, observar si el promedio es aprobatorio, entonces pues ya exentarán, que es algo que cambié también o pienso modificar respecto de lo que se tenía previamente en la evaluación, porque debido al calendario, ahorita llegaremos a la fecha del fin de ciclo escolar, pues ya nos queda tiempo nada más para hacer otro examen parcial. Entonces, de los dos parciales, los promedios, si ustedes tienen un promedio aprobatorio, pueden exentar, si no tendrán que presentar final. Si siguen en la misma tónica, yo creo que la gran mayoría se iría a examen final, presentando el examen final en las fechas estipuladas, que es aquí. Ahorita igual damos lectura a las fechas. En el periodo de exámenes ordinarios, que son las dos vueltas de finales, pues esperaría yo ya pudieran ustedes tener una calificación aprobatoria y continuar con el resto de sus asignaturas. Eh, pues es prácticamente el panorama que les pinta a ustedes, o darse de baja o continuar y bien poder irse al final o bien exentar. Bueno, los extraordinarios en la primera vuelta son del 9 al 12 de junio. Solicitud de inscripción de exámenes extraordinarios adicionales del 14 al 16 de junio, periodo especial para la solicitud de baja de asignaturas. Ah, no, aquí está baja de asignaturas. Perdón, esto es suspensión temporal de estudios, que es otra cosa. Periodo especial para la solicitud de baja de asignaturas, 21 y 22 de junio, es decir, hacia la parte final ya del mes. De hecho, sería la penúltima semana, porque la última semana estamos diciendo que el 2 de julio se concluye. Así que la semana inmediata anterior, lunes y martes, es para darse de baja de las asignaturas. Así que tienen todavía un poco de tiempo ustedes para definir, tanto en la mía como en las otras asignaturas, si continúan o se dan de baja. Registro de exámenes extraordinarios del 23 al 25 de junio, último día de clases, esto es importante, es el 2 de julio, es decir, nos quedan esta semana y 4 más. Periodo de aplicación de exámenes ordinarios, que son las dos vueltas de finales, que sería del 26 al 30 de julio y del 2 al 6 de agosto, es decir, regresando a las vacaciones administrativas. Realización de exámenes extraordinarios de la segunda vuelta del 28 al 30 de julio en sistema escolarizado y del 31, solamente el 31 de julio, sistema de universidad abierta. Reinscripción al semestre 2022-1 del 2 al 6 de agosto. Inscripción de primer ingreso para la generación 2022, 2 al 6 de agosto. Inicio de clases del próximo semestre, el 9 de agosto. Y vacaciones administrativas, que era lo que les decía, del 5 de julio al 23 de julio. Es por eso que nosotros concluimos clases el 2 y se regresan a los exámenes ordinarios o finales justo después de regresar de vacaciones, es decir, del 26 de julio y culminando hasta el 6 de agosto, que incluye 2 semanas y que es donde se aplicarán las dos vueltas. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta respecto a lo que están mandando de calendarización? Díganme, los escucho. Y David me dice, no hay ninguna. ¿Alguien? Ok, están diciendo que ninguna. Correcto. Entonces, respecto al primer parcial, vuelvo a repetir para quienes ingresaron tarde que ya está evaluado en la plataforma de Classroom, que está el sustento del porqué de la calificación, es decir, ustedes reciben una calificación numérica que se sustenta con la calificación que fue asignada reactivo por reactivo. Pues entonces, si hay alguna duda, sería en la sesión de hoy, puesto que hoy se resuelve el examen y hoy mismo recibo cualquier duda o comentario respecto a la calificación asignada y al examen.
Alan Paul Antunes está. Alan Antunes. Abre tu micrófono, por favor. Alan, alguien mándale por chat que deje de desayunar y que me ponga atención. Alan Paul Antunes. Escríbeme, Alan. Al parecer no tienes activo el micrófono. No, por eso no salen bien en los exámenes porque no prestan atención a la clase. Que esté la clase en video y en audio no quiere decir que ustedes estén haciendo otras actividades, sino que presten atención a lo que se está haciendo en la misma. Última llamada, Alan Paul Antunes. Bueno, ni modo. No les he exigido yo que abran cámara, no les he exigido yo participaciones, participan muy pocos y participan prácticamente los mismos. Eso refleja fielmente lo que se obtuvo también de calificaciones numéricas en el examen, quienes más participación, quienes mejor salieron. Eh, no voy a tomar yo ninguna acción ahorita, por ejemplo, al respecto, me refiero ahorita, mencioné a su compañero varias veces, no me está contestando, yo igual pudiera sacarlo de la sesión puesto que no está poniendo atención. No voy a hacer absolutamente nada. Están quienes se están logueando para atender la sesión de Zoom, más no todos están atendiendo la sesión como tal. Así que bueno, ya depende de todos y cada uno de ustedes que estén atendiendo la sesión y que participen. Tampoco les he preguntado yo de manera individual para que ustedes estén participando de forma activa, pero tenemos que hacer algo al respecto porque las calificaciones obtenidas son calificaciones muy bajas en la gran mayoría. Y yo supondría que con el sustento del video, con las clases grabadas, con las tareas que se están dejando, sería más que suficiente para que ustedes salieran bien. Estoy quitando el rubro de participaciones también para que no se vean afectados y puesto que en las mesas de trabajo se acordó que no se tomara la participación como elemento de evaluación y yo estoy respetando lo que se está acordando, pero yo no veo disposición y yo no veo que ustedes tengan una reacción positiva que los vaya a llevar a aprender y a aprobar en la gran mayoría. Existen algunos casos que participan de forma activa y los tengo muy presentes, tanto por la entrega de los correos electrónicos que les solicito como por la participación que tienen ustedes a través del micrófono. Así que bueno, vamos a resolver en primera instancia el examen y posteriormente veremos qué estrategias podemos seguir nosotros para mejorar el rumbo y que ustedes puedan aprender de una mejor forma y subir de calificación. Para el primer reactivo de lo que yo planeé y subí a la plataforma, que vale la pena mencionar, se programó para que de manera aleatoria todos los reactivos salieran en desorden, de tal forma que el primer reactivo para algunos quizá fue el cuarto, quinto, tercero, segundo para otros, pero en la lógica o en la concepción, el primer tema que evalué yo y por lo tanto el primer reactivo sería la identificación de superficies, que fue lo primerito que vimos. Y aquí me llamó la atención que inclusive algunos compañeros y compañeras siguen insistiendo en que las curvas son superficies. Ahí tomé el reactivo por completo mal. Si me decían que era una hipérbola, pues una hipérbola es una curva, se encuentra en dos dimensiones y no una superficie como tal. Yo les daba la escritura de la ecuación cartesiana general y les pedía la identificación de la superficie a través de la obtención de la ecuación ordinaria. Déjenme a una de sus compañeras.
Así que el primero de los reactivos que ustedes pudieron haber encontrado en sus exámenes fue 9x al cuadrado más 9y cuadrada menos 4 veces. A ver, permítanme un instante. Algo está pasando aquí. Está detectando mal el lápiz. Vamos a hacer un zoom y a ver si eso ayuda. Ahí estamos, al parecer. Menos 4 veces z al cuadrado menos 36 veces x menos 8z menos 4 igual con 0. Y entonces lo que se tenía que hacer era, pues primero identificar, y desde aquí podrían ustedes identificar al menos el nombre de la superficie. Yo tengo 3 términos cuadráticos, 2 de los cuales son positivos y uno es negativo. Así que se puede tratar de 3 tipos de superficie. Se puede tratar de un hiperboloide de un manto, de 2 mantos o bien de un cono, dependiendo cuál sea el término independiente, si es diferente de 0 o 0, y si al final de cuentas nos quedan 2 términos positivos y uno negativo, viceversa. Es decir, si todavía este término despejado me da un -1, en el momento en el que yo factorice, pues tendría que multiplicar por -1 y sería un hiperboloide de 2 mantos. De lo contrario, ya nos quedan nada más 2 posibilidades, que sea un hiperboloide de un manto o bien que sea un cono, si el término independiente es 0. En cualquiera de los casos y para cualquiera de los ejercicios planteados, que fueron 3 para este primer tipo de ejercicios, lo que se pretendía era que ustedes agruparan términos, que fue lo mismo que ya habíamos hecho con anterioridad, es decir, primero términos en x, 9x cuadrada menos 36 veces x, tengo los términos ya en x, lo subrayo, posteriormente los términos en y más 9 veces y al cuadrado, busco y's lineales, no tengo, quiere decir que no hay desplazamiento en y, no voy a tener un y menos k, y finalmente menos 4z al cuadrado menos 8 veces z como término lineal en z. Analizamos que ya están todos los términos en x, y, z, menos 4 igual con 0. De aquí hago la factorización pertinente, es decir, 9 que va a multiplicar a x cuadrada menos 4 veces x, eso me da 9x cuadrada menos 36 veces x, que es lo que tenía yo previamente, más 9 por y al cuadrado, menos 4 que multiplica a z cuadrado para obtener menos 4z cuadrada, y después más 2 veces z para obtener menos 8 veces z, que era lo que tenía previamente, menos 4 igual con 0. Posteriormente, estos binomios que tengo yo con términos cuadráticos, voy a completar el trinomio cuadrado perfecto para escribir binomios elevados al cuadrado. Y ahora sacar raíz y dividir a la mitad. Esto me da entonces 9 por x menos 2 elevado al cuadrado, lo cual me da x cuadrada, cuadrado el primero, ya lo tenía. Doble producto el primero por el segundo, menos 4 veces x, ya lo tenía. Más cuadrado el segundo, más 4. Ese más 4 por 9 no lo tenía. 4 por 9 positivo es 36 que le estoy adicionando. Así que hay que restarle 36 para compensar y escribir exactamente lo mismo que se tenía previamente. Posteriormente para y, eso es únicamente 9 por y cuadrada. Y finalmente menos 4 que multiplica a z más 1 al cuadrado, que es sacar raíz y sacar mitad al término lineal. Raíz al término cuadrático, la mitad del coeficiente del término lineal. Así que esto me da cuadrado el primero, z cuadrada, ya lo tenía, doble producto el primero por el segundo, 2 veces z, ya lo tenía, más cuadrado el segundo, más 1. Ese más 1 por menos 4 no lo tenía. Si tengo un menos 4 de más, hay que sumarle un 4 para compensar y tener exactamente el mismo polinomio cuadrático en z que tenía yo previamente. Y a esto todavía hay que restarle el menos 4 igual con 0. Y entonces tenemos exactamente la misma ecuación cuadrática igualada a 0, pero ya con binomios elevados al cuadrado. 4 y menos 4 se cancelan, así que me queda un menos 36, el cual pasa hacia el lado derecho. Y escribo entonces yo 9 por x menos 2 al cuadrado más 9y cuadrada. Ya me fui con el término cuadrático en x, el término cuadrático en y, ahora el término cuadrático en z, que es menos 4
por z más 1 elevado al cuadrado igual a 36, que es el resultado de pasar menos 36 sumando hacia el lado derecho. Ahora, pues lo lógico es que todo lo multiplique por un 36 o que todo lo divide entre 36 para tener la ecuación ordinaria, es decir, una ecuación igualada a la unidad. Así que en el primer término tengo 9/36, que es lo mismo que un cuarto, es decir, x menos 2 al cuadrado sobre 4, posteriormente más y cuadrada, y nuevamente son 9/36, que es un cuarto, sobre 4, menos 4/36, que es lo mismo que un noveno, así que sería z más 1 al cuadrado sobre 9. Y esto va a ser igual a 36 entre 36, que es la unidad. Esta ya era la ecuación ordinaria, a partir de la cual debía venir la identificación de la superficie. Si alguien decidía meter, que nadie lo hizo, el término del denominador hacia el cuadrado, pues entonces será x menos 2 sobre 2 todo ello al cuadrado, más y sobre 2 todo elevado al cuadrado, menos z más 1 entre 3 todo ello elevado al cuadrado igual a la unidad. Lo voy a dejar así. Y a partir de aquí entonces ya viene la identificación de la superficie. Tengo dos términos cuadráticos positivos, uno negativo. Tengo tres términos cuadráticos en total. Y además de ello, tengo un desplazamiento de 2 unidades en X, no hay desplazamiento en Y y menos una unidad en Z. Por lo tanto, haciendo el análisis con lo que se había estudiado previamente, cuando tengo dos términos cuadráticos positivos y uno negativo, tengo un hiperboloide de un manto, ya que este término es 1 y es positivo. Tengo un hiperboloide de un manto cuyo centro, bueno, aquí también vinieron muchas confusiones entre centro y vértice. Los hiperboloides de un manto. Vamos a dibujar aquí una sección del hiperboloide de un manto. Es algo así. Estos elementos tienen un centro, así que el centro está dado por el desplazamiento en x, y, z. Sería 2 unidades en x, 0 en y, menos 1 en z. Y además de ello, el eje es el término positivo, con eje paralelo al eje Z. Y era lo único que les pedía, no les pedía sacar trazas ni nada, únicamente una identificación general a través de la ecuación ordinaria del nombre de la superficie y sus características principales, que era centro y eje. Ese fue el primer reactivo, vamos a marcarlo de esta manera. El segundo reactivo que también pudieron haber encontrado ustedes en sus respectivos exámenes era 9x cuadrada. Vamos a hacerlo en otra tinta para que no se confunda con el anterior. 9x al cuadrado menos 4 veces y al cuadrado menos 9z al cuadrado más 8 veces y menos 18 veces z menos 49 igual con 0. Lo mismo, voy a proceder ya un poquito más rápido. Yo expliqué con el primero, la metodología y lógica es exactamente la misma. Analizo términos en x, tengo uno solo, 9x al cuadrado, quiere decir que no habrá desplazamiento en x, después menos 4y al cuadrado más 8 veces y. Estoy agrupando términos. Posteriormente menos 9z al cuadrado menos 18 veces z menos 49 igual con 0. Así que tengo agrupados los términos en z, el término independiente. Posteriormente empiezo con la factorización. Tengo un solo término para x, 9x cuadrado. Después factorizo menos 4, que va a multiplicar a y cuadrada para obtener menos 4y cuadrada, menos 2 veces y, ya que menos 4 por menos 2y es más 8 veces y. Después menos 9 que multiplica a z cuadrada para obtener menos 9z cuadrada. Y después más 2 veces z, ya que menos 9 por más 2 veces z me da menos 18 veces z, que es el término lineal que tengo en z, menos 49 igual con 0. Después lo que voy a hacer es sacar el binomio elevado al cuadrado, sería menos 4, que multiplica el binomio elevado al cuadrado, sería sacar cuadrado a y cuadrada, y dividir entre 2 a el coeficiente del término lineal. Así que esto es y menos 1 al cuadrado, ya que es y cuadrada, cuadrado el primero, doble producto el primero por el segundo, menos 2 veces y más cuadrado el segundo, más 1
Más 1 por menos 4, ese menos 4 no lo tenían. Así que hay que sumarle 4 unidades para que se tenga exactamente el mismo término anterior. Esto menos 9, que multiplicará a z más 1 al cuadrado. Eso me da z cuadrada más 2 veces z más 1 por menos 9, ese menos 9 no lo tenían, así que hay que sumarle 9 unidades. Y finalmente, menos 49, que es el término independiente igual con 0. Hacemos la simplificación. 9x al cuadrado, menos 4 por y menos 1 al cuadrado, menos 9 por z más 1 al cuadrado, y luego nos vamos con los números. 4 más 9 son 13, 13 menos 49 me da menos 36, el cual puede pasar como 36 hacia el lado derecho. ¿Sale? Vuelvo a repetir, 4 más 9, 13, 13 menos 49 menos 36 pasa como 36 hacia el lado derecho. Para que todos los ejercicios quedaran balanceados y no tuviéramos un ejercicio de mayor dificultad que otros, lo que hice fue considerar exactamente un término sin desplazamiento, otros términos con valores entre más menos 1, más menos 2 o más menos 3. Y además de ello, que siempre se tuviera un número pequeño para hacer una multiplicación en estos dos primeros casos por una fracción que fuera una fracción pequeña. En el último de los casos, en el cono que vamos a encontrar, pues aquí va a quedar igualado a 0 directamente y pues ya se hacía el análisis directamente sobre el polinomio. Era un paso menos, digamos que era el más sencillo a quien le tocara el cono. 9/36 es un cuarto, así que esto me da x cuadrado sobre 4. Después, menos 4/36 me da menos 1 noveno, así que sería menos y menos 1 al cuadrado sobre 9. Menos 9/36 es menos un cuarto, así que me da menos z más 1 al cuadrado sobre 4, igual a 36 sobre 36, que es la unidad. Así que a partir de este momento que yo tengo la ecuación cartesiana ordinaria de la superficie, yo puedo ya determinar que tengo un término cuadrático positivo, dos términos cuadráticos negativos, por lo tanto se trata de un hiperbóloide de dos mantos. El hiperboloide de dos mantos tiene una región sin cubrir, igual un centro, tiene dos vértices, no les pedía calcular los vértices, únicamente igual el centro del hiperboloide y hacia qué eje está orientado. Así que el centro igual se ubica en el desplazamiento de x y z, que sería 0 en x, 1 en y y menos 1 en z, así que es 0, 1, menos 1. Y con eje paralelo, en este caso el término positivo me da el eje del hiperboloide de dos mantos, eje paralelo al eje de las x. Y era todo lo que les pedía para este segundo reactivo. Bueno, la segunda posibilidad del primer reactivo. Vámonos con el tercero y último, que sería la ecuación 4x al cuadrado menos 9 veces y al cuadrado más 4 veces z al cuadrado menos 24 veces x más 36 veces y igual con 0. Agrupamos términos. Para x tengo dos términos, así que agrupo los términos en x y escribo 4x al cuadrado menos 24 veces x. Para y tengo dos términos también, menos 9 veces y al cuadrado más 36 veces y. Para z tengo un solo término, más 4 veces z cuadrada igual con 0. De aquí realizo la factorización y escribo que es 4 por x al cuadrado menos 6 veces x. Eso me da 4x cuadrado menos 24 veces x, que era lo que tenía previamente. Después, menos 9 por y cuadrada menos 4 veces y, que me da menos 9y cuadrada más 36 veces y, que era lo que tenía previamente, más 4z cuadrada igual con 0. Después, completo los binomios elevados al cuadrado. Esto sería x menos 3 elevado al cuadrado. Esto me da x cuadrada menos 6 veces x, que ya tenía previamente, más 9 por 4, más 36, que no lo tenía. Así que hay que restarle 36 unidades. Después, menos 9, que multiplica a y
menos 2 elevado al cuadrado, lo cual nos da y cuadrada menos 4 veces y que teníamos previamente ya, más 4, más cuadrado del segundo, más 4 por menos 9, menos 36. Ese menos 36 no lo tenía, así que hay que sumarle 36 unidades. Y finalmente, más 4z al cuadrado, igual con 0. Este menos 36 con el 36 se cancela y me quedan únicamente los términos en x y z elevado al cuadrado, así que tengo 4 por x menos 3 elevado al cuadrado, menos 9 por y menos 2 elevado al cuadrado, más 4 veces z al cuadrado igual con 0. Y aquí se pueden hacer distintas cosas. Se podía bajar el 4 como un cuarto, el 9 como un noveno hacia el denominador y el 4 como un cuarto. O bien también podían multiplicar todo por un 36avo. Y nos va a dar 4 entre 36, que es x menos 3 al cuadrado sobre 9 menos y menos 2 elevado al cuadrado sobre 4 más z cuadrada sobre 9 igual con 0. O bien, les decía yo también, se puede bajar este término sin considerarlo un 36avo. El 4 se puede bajar como x menos 3 al cuadrado sobre un cuarto. Después menos y menos 2 al cuadrado sobre un noveno. Y más z cuadrada sobre un cuarto igual a 0. Son equivalentes estas dos ecuaciones. En ambas se tienen dos términos cuadráticos positivos, uno negativo, dos cuadráticos positivos, uno negativo igualado a 0. Así que se trata de un cono. El término con signo negativo o diferente a los otros dos es el eje de este cono y los conos tienen vértice, no tienen centro. A diferencia de estas otras dos superficies, el cono tiene un vértice. Así que el vértice del cono es el desplazamiento en x, y, z, que serían 3,2,0 y con eje paralelo al de distinto signo, que sería al eje de x. ¿Dudas de este primer reactivo? Los escucho y los leo. De mi parte, no. Me hace medio raro que no tengan dudas porque muchos ya habían cometido errores hasta este momento. David Luna me pregunta algo importante, que si es elíptico o circular. Qué bueno que lo preguntaste. En ninguno de los casos le estoy poniendo. Vamos a hacer el análisis al respecto. Y a propósito no lo había colocado para que me preguntaran, si no me preguntaban iba yo a comentarlo, ya que aquí cometieron muchos errores. Los términos que son de igual signo me dicen si son elípticos o circulares. Si yo quito el término que es negativo, yo estaría teniendo aquí x menos 2 al cuadrado sobre 4 más y cuadrada sobre 4 igual a la unidad. Este 4 pasa como denominador común hacia la derecha multiplicando. Así que me quedaría la ecuación x menos 2 al cuadrado más y cuadrada igual con 4, que sería la ecuación de una circunferencia. Así que los cortes paralelos al plano XY me van a dar circunferencias. Aquí tendríamos que colocar que el hiperboloide es hiperboloide circular de un manto. Hacemos el mismo análisis para el hiperboloide de dos mantos. Aquí, si nosotros observamos los términos que se tienen con distinto signo, por ejemplo, este término de aquí, tendríamos nosotros hipérbolas. X cuadrada sobre 4 menos z más 1 al cuadrado sobre 4 igual a 1 es una hipérbola. Así que no es lo que consideramos nosotros para ponerle el apellido aquí al hiperboloide, si es circular o elíptico. Ocurrirá lo mismo cuando se tienen términos en x y y, lo que tenemos son hipérbolas. Cuando se tienen dos términos negativos y términos más allá de los vértices, habíamos visto que nosotros ya obteníamos cortes que nos daban precisamente si era una elipse o una circunferencia.
Así que los dos términos de igual signo me va a dictar si su denominador es idéntico, se trata de una circunferencia, si es distinto, se trata de una elipse. Así que para el segundo caso, se trata de un hiperboloide elíptico de dos mandos. Y para el tercer caso, de igual signo, nosotros vamos a tener entonces también los cortes paralelos a los planos que me van a dictar, en este caso paralelos al plano XZ, que me va a dictar si es elíptico o circular. Se tiene 9 y 9 en el denominador, por lo tanto, se tendrían circunferencias, así que el cono es circular. Cuando tengo yo signos distintos, estaría hablando de hipérbolas, así que no es lo que me sirve a mí para determinar si el cono es circular o elíptico, sino los que son de igual signo. En este caso sería circular. ¿Dudas? Yo espero con esto haya quedado contestada tu pregunta, David. Y gracias por preguntar. Ok. ¿Más dudas? Bueno, este es el reactivo número 1. Me gustaría que preguntaran más, que se involucraran más en la dinámica de la solución del examen en este caso. Pero bueno, no los voy a obligar tampoco a nada más. Este fue el primer tipo de reactivos que se presentó en el examen, o el primer reactivo del examen con los tres distintos casos. El segundo era de diferencial total. Es bueno que sepan cuáles son sus errores. Espero puedan ustedes analizar y corregir, y yo con gusto les ayudo a todas aquellas personas que tengan dudas respecto al porqué de sus reactivos en el examen para que puedan salir mejor en el próximo y si se van a final salgan bien en el final. Bueno, segundo reactivo. Les decía que este segundo reactivo es de diferencial total. Y aquí sería aplicaciones. Que lo habíamos visto sobre aplicación. Bueno, aplicación o aplicaciones, vamos a ponerlo en plural, ya que van a ser dos reactivos, los cuales yo coloqué para este segundo tipo de ejercicios. En clase vimos tanto volúmenes como áreas. Aquí me centré únicamente en volúmenes. En el primero de los ejercicios, si me voy sobre los datos únicamente, les hablaba de una pirámide hexagonal. Y para que no se pusieran a buscar, yo les di ya la fórmula de esta pirámide hexagonal. El objetivo no era que buscaran ustedes la fórmula, sino que teniendo la fórmula pudieran aplicar el diferencial total para comparar con una diferencia de volúmenes, un delta de B. Y era la comparación que yo les pedía hacer a través de las dos metodologías para ver pues, cuál era la diferencia aplicando el diferencial total. Así que yo les estaba dando el volumen en términos de la longitud de los lados del hexágono y la altura de dicha pirámide. Les estaba dando una función de dos variables. La función es raíz de 3 sobre 2, L cuadrado por H. ¿Vale? Y además yo les estaba dando los datos de que si la longitud del lado del hexágono era igual a 10 centímetros, y además de ello la altura era igual a 10 centímetros también, eso nos daba un primer volumen, ¿sale? Además de ello, yo les daba un diferencial de lado que era igual a 0.2 centímetros, es decir, 2 milímetros. En el examen decía 2 milímetros, que son 0.2 centímetros. Y les daba también yo un diferencial de altura que era exactamente el mismo, de 2 milímetros. Así que lo voy a escribir en centímetros para que todo esté en centímetros y por lo tanto yo dé el volumen en centímetros cúbicos. Aquí penalicé cerca de 3, 4 décimas, dependiendo que tantas veces hayan cometido el error, que el volumen me lo ponían en centímetros. Si yo estoy hablando de unidades lineales, estoy hablando de longitudes. Si estoy hablando de unidades cuadráticas, estoy hablando de áreas. Si estoy hablando de unidades cúbicas, estoy hablando de volúmenes. Y es algo que me llamó la atención,
que en unidades no sepan diferenciar entre longitudes y volúmenes. Y eso lo penalicé también. Bueno, estos eran todos los datos del problema. Yo puedo tener un volumen inicial haciéndolo a través de la primera metodología. El volumen inicial no es otra cosa más que sustituir datos. Así que va a ser raíz de 3 sobre 2, perdón, por el lado elevado al cuadrado, que sería 10 al cuadrado, por la altura, que es igual a 10 centímetros. Así que esto es igual a 10 al cubo. 10 al cubo son 1000. 1000 entre 2 son 500. Pues ya sacaba yo de una vez mi primer volumen como 500 veces la raíz de 3 en centímetros cúbicos. Ahora, pues esto a final de cuentas debía darme un aproximado para yo sacar cuál era ese diferencial de volumen a través de esta primera metodología, y 500 por la raíz de 3 me da algo así como 866.03 centímetros cúbicos. En el enunciado también decía que ustedes sacaran los valores exactos, es decir, valores con radicales, sobre todo para la parte del diferencial total, y eso también lo califiqué, y si no lo obtuvieron penalicé con 3 décimas, para que sepan nada más. El volumen número 1, es decir, el segundo volumen, un volumen ya con el diferencial aplicado, dice que se le están sumando 2 milímetros tanto al lado como a la altura, así que en la fórmula pues voy a poner 10.2 y 10.2, lo cual se convierte entonces en raíz de 3 sobre 2 por 10.2 al cuadrado y lineal, pues al cubo. De una vez lo voy a escribir así. Lo cual, ya echándole números en la calculadora, esta raíz de 3 sobre 2 por 10.2 al cubo me da 919.03 de manera aproximada. 919.03 centímetros cúbicos. Ahora, mi diferencial de volumen se convierte en el volumen 1 menos el volumen inicial, y esto me va a dar 919 menos 866. Como los decimales son prácticamente los mismos, en este caso redondeando a dos cifras decimales, pues los voy a cancelar. Me va a dar entonces una cifra aproximada de 53 centímetros cúbicos, que era a través de la primera metodología lo que debían obtener de manera aproximada. A través de la segunda metodología, que era el diferencial total, ustedes debían obtener el diferencial de volumen, que no es otra cosa que la derivada parcial de el volumen respecto a cada una de las dos literales involucradas, es decir, en primera instancia respecto del lado por el diferencial del lado, más la derivada parcial del volumen respecto de la altura por el diferencial de la altura. Así que de la función que teníamos nosotros en primera instancia, lo que debíamos hacer era obtener las derivadas parciales y después multiplicar por los diferenciales. Así que el diferencial de volumen va a ser igual a la derivada parcial del volumen respecto del lado. Respecto al lado, este es lo único que voy a derivar, sería 2 veces L por el resto de términos que son constantes. El 2 que multiplica la L por el 2 que está dividiendo, se van a cancelar. Me va a quedar raíz de 3 L por H. ¿Alguien, si tiene alguna duda en esta simplificación que estoy haciendo, me dicen por favor? Y repito paso a paso, ¿sale? Sería 2L por raíz de 3 sobre 2. 2 entre 2 se cancela y me da simplemente raíz de 3LH. Esto por el diferencial de lado, que es 2 milímetros, que son 0.2 centímetros, así que lo multiplico por 0.2. Después más la derivada parcial, pero ahora respecto a la altura. Aquí tengo la altura, si derivo h respecto a h me da la unidad, así que me queda raíz de 3 sobre 2L cuadrada. Por el diferencial de la altura, que siguen siendo los 0.2. Sustituimos datos, sería raíz de 3 por el valor de L, que son 10 centímetros, por el valor de H, que son 10 centímetros, por 0.2, más raíz de 3 sobre 2, 10 al cuadrado, que es el valor de L al cuadrado, por 0.2. ¿Sale? Así que aquí lo primero que yo
Sergio me pide si lo puedo desglosar. Lo hago con gusto. Nada más termino esta explicación y me remito nuevamente hacia la parte de la derivada parcial. Si nosotros observamos con los datos que yo le di, y lo hice a propósito para que este término al cuadrado fuera exactamente lo mismo que el producto de L por H, y yo pudiera factorizar. Así que yo aquí puedo factorizar 10 al cuadrado por 0.2. Esto va a ser igual a 10 al cuadrado, que es 10 por 10, y aquí me aparece también por 0.2. Y entonces me quedaba aquí raíz de 3, y acá me queda más raíz de 3 sobre 2. Ahora, 10 al cuadrado por punto 2. Uno de los 10 lo puedo tomar por el punto 2 y eso me da 2. Y 2 por el otro 10 me da 20. O bien 10 al cuadrado que es 100, 100 por punto 2, pues me da el mismo 20. Así que esto va a ser igual a 20 por, aquí voy a sacar denominador común, que es el 2. 2 por raíz de 3 me da 2 veces la raíz de 3, más raíz de 3, 3 veces la raíz de 3. Así que 20 entre 2 me da 10, 10 por 3 me da 30 veces la raíz de 3. Es lo que yo esperaba me dijeran ustedes como valor exacto del diferencial del volumen en centímetros cúbicos. ¿Y qué fue lo que yo revisé? Que tuvieran ese valor de 30 veces la raíz de 3, y esto si lo sacamos ya de manera aproximada, nos da 51.96, redondeando a dos dígitos decimales, centímetros cúbicos. Y podíamos observar nosotros versus lo que habíamos obtenido a través de la primera metodología, que hay un error de prácticamente 52 centímetros cúbicos con 53, pues poco más de un centímetro cúbico de error de una metodología respecto de la otra, de esta que es exacta y esta que es aproximada a través del diferencial total. Regreso hacia la parte de la derivada parcial del volumen respecto de L, que me preguntaba Sergio, la parte de la derivada parcial. Derivo respecto a L, así que esto va a ser 2L por lo que es constante, que es raíz de 3 sobre 2 por H. El 2 que multiplica y el 2 que divide se cancelan, así que me queda el coeficiente raíz de 3 y los términos en L y H lineales, que es lo que yo tengo aquí, raíz de 3 por L por H. ¿Sale, Sergio? Ese era el desglose que había omitido yo. Bueno, así que califiqué las dos metodologías y califiqué, como decía en el enunciado, que se brindara el resultado exacto a través de un número irracional. ¿Dudas de este primer reactivo? Voy a subir esto porque se me empieza a cansar de más la mano y empiezo a escribir más gacho de lo que escribo si estoy en la parte baja de la tableta. ¿Dudas de este primer reactivo del segundo ejercicio del examen? Bueno, ustedes me dicen, ¿sale? Yo los voy a leer. El otro ejercicio era un cono circular. Igual con un volumen ya establecido. El volumen establecido en términos del radio y de la altura, pues es un tercio de pi por radio al cuadrado por altura. ¿Vale? Igual les puse la fórmula para que no hubiera un desbalance entre los reactivos colocados en un examen y en otro, que partieran exactamente la misma base. Permítanme. Listo. Así que les daba la fórmula de volumen. Yo les decía también que el radio era en este caso igual a 5 centímetros, que la altura era igual, perdone, a 10 centímetros. Les daba un diferencial de radio con 0.1 centímetros o 1 milímetro, que era lo que decía, y un diferencial de altura de 2 milímetros, que como ya habíamos visto son 0.2 centímetros. Inclusive por ahí alguien que se había equivocado en la transformación de milímetros a centímetros, le puse yo la conversión. La voy a colocar aquí en la parte de arriba con los 2 milímetros. Y esto es importante en ingeniería mecánica y en todas las ingenierías. Es importante saber hacer las conversiones.
¿Sale? Lo que queremos eliminar son milímetros, pues entonces lo coloco en la parte de abajo de la fracción para que se cancelen. Y después coloco cuál es el equivalente en centímetros. En este caso, para que no me quede aquí una unidad fraccionaria, eh, yo lo que puedo hacer es dejarlo al revés. Aquí 1 centímetro y abajo el equivalente en milímetros, porque igual pudiera dejar yo 0.1 centímetros es igual a 1 milímetro, pero pues eso ya me da la conversión directa y pues ya qué chiste tiene hacer la conversión de esta manera. Entonces, lo que voy a hacer aquí es únicamente escribir cuál es el equivalente en milímetros para 1 centímetro. Yo sé que 1 centímetro tiene 10 milímetros. Así que aquí estoy multiplicando por la unidad. 1 centímetro son 10 milímetros, pero milímetros que multiplique, milímetros que divide, se van a cancelar. Así que esto me da 2 por 1 sobre 10 en centímetros. Esto es 2 décimos de centímetro. Y 2 décimos, si lo llevo yo a decimales, no es otra cosa que 0.2 centímetros. ¿Sale? Es por el motivo por el cual pues estamos colocando que 2 milímetros son 0.2 centímetros o que 1 milímetro es 0.1 centímetros. Esta es la manera de hacer la conversión. Bueno, esos eran los datos que yo les estaba dando. Igual, primera metodología. Voy a tener un volumen inicial. Para esta segunda, ah, 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 decía que decrementaba el radio en 1 milímetro, así que el diferencial era negativo, y que decrementaba la altura en 2 milímetros, así que los diferenciales son negativos, que era la única diferencia respecto al ejercicio anterior, y bueno, además que la superficie era una superficie distinta. Así que el primer volumen, el volumen inicial, van a ser con los datos que yo tengo como referencia 1/3 de pi por el radio, que son 5 al cuadrado, por la altura, que son 10 centímetros. Esto me va a dar entonces 5 por 5, 25 por 10, 250 tercios de pi, de manera exacta, ¿sale? Pero ese 250 tercios de pi, pues vale la pena que yo lo ponga ya de manera aproximada, ya que necesito hacer la diferencia con el volumen final, una vez que se decrementan, en este caso, el radio y la altura, y pues me conviene que tenga decimales ya para sacar yo el aproximado, ¿sale? O bien, si dejan 1250 tercios de pi, pues eso se lo restan al segundo volumen. Ahora, el segundo volumen va a ser igual a 1/3 de pi por el radio, pero el radio me dice que se decrementa en 0.1 centímetros, así que sería 5 menos 0.1, 4.9 al cuadrado. Y después por la altura que son 10 centímetros, me dice que se decrementa en 0.2 centímetros, así que sería 10 menos 0.2, 9.8 centímetros. ¿Sale? Esto sí, igual, perdón, alguien hubiera querido decir de manera exacta de qué número se trataba dando una expresión irracional. 9.8 es 2 por 4.9. Así que el 2 por 1/3 me da 2 tercios de pi. Y después sería 4.9 por 4.9 al cuadrado y lineal sería por 4.9 al cubo. ¿Vale? Así que esto es 2 tercios de pi por 4.9 al cubo. Y esto es de manera exacta el valor de este segundo volumen. Si yo meto números a la calculadora, 2 tercios por pi por 4.9 al cubo, me da 246.4 centímetros cúbicos aproximadamente, así que el diferencial de volumen va a ser igual a B1 menos B0 y esto me da 246.4 menos 261.8. ¿Sale? Y esto me va a dar un diferencial de volumen aproximado de menos 15.4 centímetros cúbicos. ¿Sale? No me importa si lo redondean a una, dos, tres cifras significativas o más. El chiste es que la metodología sea correcta. Yo no bajé décimas por una aproximación de decimales, excepto cuando se equivocaban ya por enteros. Ahí sí ya empecé a bajar décimas, ¿sale? Bueno, esa es la primera metodología. La segunda metodología es a través del diferencial total de volumen.
Y nuevamente tenemos dos variables, así que va a ser la derivada parcial del volumen respecto del radio por el diferencial del radio, más la derivada parcial del volumen respecto a la altura por el diferencial de altura. Así que lo que tenemos que hacer en primera instancia es derivar de manera parcial mi función. Y la derivada parcial del volumen respecto del radio, nuevamente como en el ejercicio anterior, sería 2 por r, la derivada de r cuadrada respecto a r, y 2r por un tercio me da 2 tercios de pi por r por h. ¿Sale? Ahorita dejamos únicamente la derivada parcial. Posteriormente hacemos la sustitución de valores. Esto por el diferencial del radio. Y el diferencial del radio es menos 0.1 más la derivada parcial del volumen respecto a la altura. Así que respecto a la altura, pues h respecto a h derivado me va a dar la unidad y me queda únicamente un tercio de pi por radio al cuadrado por el diferencial de la altura. Y el diferencial de la altura son menos 0.2. Esto va a ser igual a 2 tercios de pi. Sustituyo valores. El radio vale 5 centímetros. La altura vale 10 centímetros. Y por menos 0.1. Ahora, 0.1 es un décimo. 10 y un décimo se van a cancelar y me va a quedar nada más el número negativo. Así que aquí me va a quedar menos 5 por 2 tercios, menos 10 tercios de pi. Ahorita hago la simplificación. Más, segundo sumando, un tercio de pi por el radio al cuadrado. El radio son 5 al cuadrado, son 25, por menos 0.2. Ahora, menos 0.2 son 2 décimos, y 2 décimos es un quinto. 5 al cuadrado por un quinto, pues me va a dar 5. Ahorita hago la simplificación para que no parezca que me lo estoy sacando de la manga. 10 por menos 0.1 me da la unidad, es 10 por un décimo, pero negativa. Así que esto es menos 1 por 5, menos 5 por 2 tercios, menos 10 tercios de pi. Segundo sumando, más un tercio de pi por este 5 al cuadrado, que es 5 por 5, por menos 2 décimos. Pero 2 décimos es un quinto. Así que uno de los 5 con el un quinto se van a cancelar. Y me va a dar entonces menos 1 por 5, menos 5 por un tercio, menos 5 tercios de pi en el segundo sumando. Continúo en el siguiente renglón. El diferencial de volumen va a ser igual a menos 10 tercios de pi. Y después dijimos menos 1 por 5, menos 5 por un tercio, menos 5 tercios de pi. Sumando estas dos fracciones con ambas componentes negativas o bien restando las fracciones, como quieran decirlo, el resultado exacto va a ser menos 10 menos 5 menos 15 tercios de pi. Y esta fracción es exacta. 15 entre 3 me da 5 unidades, así que menos 5 pi es el diferencial total del volumen del cono cuando se decrementan estas unidades, tanto radio como altura. Este es el valor exacto en centímetros cúbicos. Ahora, esto de manera aproximada, si yo ya le meto números a la calculadora, para multiplicar menos 5 por 3.14159, no sé qué más, me va a dar entonces un valor aproximado de menos 15.71 centímetros cúbicos. Y si lo analizamos respecto a lo que habíamos calculado previamente, pues podemos observar que hay cerca de 0.3 centímetros cúbicos de diferencia en volumen respecto de la segunda metodología, que es aproximada, y de la primera, que es exacta. ¿Alguna duda del segundo ejercicio? Bueno, profe, yo sí tenía la duda a la hora del examen, tenía la duda bueno, cuando lo chequé que me había observado hecho la observación de los signos, pero yo lo puse positivo, entonces
no me había dado cuenta que por el decremento iba a ser negativo. Así es. Sí, así es. Entonces, Con decrementos. solamente era mi duda. Ujú. ¿Cuánto te bajé ahí, Pablo? 2 décimos. Ujú. Por la parte del decremento que no lo pusiste positivo, sino negativo. Al revés, no lo pusiste negativo, sino positivo. Pero tienes completa la metodología del diferencial y de el delta de volumen, ¿no? Haciendo la resta de volúmenes. Por eso nada más fueron 2 décimas. Ajá. Correcto. En tu caso, ¿qué pasó, Pablo? Y perdón por hablar específicamente ya de algunos casos. Yo esperaba que salieras mejor. Siempre participas de manera activa, pero te faltó entregar por un ejercicio, ¿no? Sí, me faltó entregar el 2 y todos los demás, pues creo que nada más uno lo tuve bien por completo. Tenía 18 Bueno, está prácticamente correcto este. O sea, nada más fue la y, consideración de que era decremento y por lo tanto negativo. ajá, y los otros pues sí tenía como ahí unas dudas y pues no los tuve mal, los tuve mal y por consecuente pues no, nada más tenía ahí Pregúntame, un cierto porcentaje. sí, pregúntame por favor más. Y si tú eres de quienes más participa, de los que más participa, pues sígueme preguntando, pero hasta que queden claras las dudas. Yo no me cierro a que todos me pregunten. Por el contrario, yo le estoy diciendo que me pregunten. La cerrazón de no preguntarme, no sé si sea por pena o por qué, pero yo esperaría que me preguntaran, jóvenes. Debido a esto, ustedes van a solucionar sus dudas o bien si siguen teniendo dudas, pues les sigo explicando. Para eso me pagan a mí y para eso yo estoy aquí con mucho gusto, para explicarles hasta que quede claro el concepto. Y yo esperaría tanto tú, Pablo, como el resto me sigan preguntando hasta que quede claro el concepto, ¿sale? Checa cuáles fueron tus dudas en el examen y si las tienes, me las dices, por favor, ¿sale? Sí, Pues profe, yo gracias. tengo con la duda. Oh, sí, te escucho, David. A mí me tocó el de la pirámide. ¿Hexagonal? Y, Ujú. ajá. Y a mí, bueno, yo metí mis datos en la calculadora y me aventaba el resultado de 51.96152423. Entonces, ahorita me generó la duda si a fuerzas teníamos que hacerlo así o, bueno, No, con las raíces en el ah, procedimiento. No sí, me las refiero. raíces, ahí se especificaba y decía que obtener tanto el resultado exacto como el resultado aproximado y les decía que el exacto era un número racional, porque yo esperaba y espero yo ya en los alumnos de ingeniería que sean capaces de identificar este tipo de estructuras para poder hacer una factorización y que los lleve a un resultado exacto. Esto es un resultado aproximado, sujeto a errores, pero si tú quieres resultados exactos, pues debes brindar el resultado exacto como tal. Y ahí bajé tres Ah, ya. décimas si no lo vieron. Sí, sí es lo que vi. ¿Sale? Sí, gracias. A ti, David. Igual cualquier duda, pregúntame. También observo que eres uno de los que más participa. El resto los invito a que participen, por favor. ¿Seguimos con alguna duda de estos dos reactivos pertenecientes al segundo tipo de ejercicios que les puse en el examen? ¿No? Vamos a continuar con el tercer ejercicio. Alan Paul, ¿ya se encuentra o no? Alan Paul Antunes, ¿sigues desayunando o ya estás aquí? Alan Paul, ni me pela, sigue desayunando. Bueno, vamos a resolver el ejercicio número 3. Este ejercicio fue único e idéntico para todos los exámenes generados, ¿sale? Ya por falta de tiempo ya no me dio chance de hacer más ejercicios, así que este lo resuelvo en una sola tinta, es un solo ejercicio. Y aquí les estaba diciendo que W era igual a x cuadrada y. Inclusive lo voy a colocar como venía en el examen tal cual. W en función de x, y, z era igual a x cuadrada y más z cuadrada. Así venía tal cual en el examen. ¿Y por qué lo estoy colocando así? Porque hubieron quienes me despejaron a z. Y no hay motivo alguno para despejar a z porque z, y es lo que yo les coloqué en el examen, z es una variable independiente, por lo tanto, z no tiene que ser despejado. Esta es la función con la cual debían trabajar ustedes. Este ejercicio, perdón,
nada más para, al igual que en el resto, saber de qué tipo de ejercicio estamos hablando es regla de la cadena. Y quienes no lo sacaron por regla de la cadena, pues les penalicé. Me parece que fueron 8 décimas. No estoy seguro, no recuerdo exactamente las décimas que les penalicé, pero decía específicamente obtener la derivada de W respecto de teta a través de la regla de la cadena, haciendo la evaluación en el punto fulanito de tal. Así que era lo que yo esperaba, que utilizaran la regla de la cadena. De todas maneras, quienes no lo utilizaron no les puse 0, sino sí se los consideré, pero hubo una penalización. Así que W está en función de x, y, z, y esto va a ser igual a x cuadrada y más z elevado al cuadrado, donde se decía que x era igual a rho por el seno de phi por el coseno de teta, que y era igual a rho por el seno de phi por el seno de teta, y que z era igual a rho coseno de phi. ¿Sale? Y les pedían entonces, lo que se pedía era la derivada parcial de W respecto de teta, evaluada en un punto P de coordenadas 2, pi, pi medios. Y les decía que siendo rho, teta y phi la terna ordenada de valores. Eso era lo que les estaban dando como dato. Ahora, aquí lo que yo esperaba era que para W ustedes sacaran las 3 distintas posibilidades que se tenían, x, y y z, para las derivadas parciales que iban a conformar al final de cuentas la derivada parcial respecto de teta. Ahora, iba a estornudar, perdón. Tanto x, y y z dependen de rho, phi y teta, o rho, teta y phi, para ir en el orden. Así que esto se podría derivar respecto a rho, respecto a teta y respecto a phi. Y lo mismo aquí, rho, teta y phi, rho, teta y phi. La que nos interesa a nosotros es específicamente la segunda, la de teta. Así que iban a ser todas derivadas parciales porque W depende de 3 variables, x, y, z, y x, y y z dependen de 3 variables, rho, teta y phi. Así que todas iban a ser derivadas parciales. Así que la derivada parcial de W respecto de teta va a ser igual a la derivada parcial de W respecto de x, que es lo que se obtiene en la rama superior, por la derivada parcial de x respecto de teta. Después más, en la segunda rama, la derivada parcial de W respecto de y, por la derivada parcial de y respecto de teta. Y finalmente más, la derivada parcial de W respecto de z, por la derivada parcial de z respecto de teta. ¿Sale? Y eso era lo que tenían que obtener a través de la regla de la cadena. La derivada parcial, voy a comenzar con la derivada parcial de W respecto de X. Ayúdenme a cerrar el micrófono, por favor. Sergio. Gracias. Va a ser igual a. Así que empiezo a derivar W respecto de X, Y, Z. Respecto de X va a ser 2X por Y. Y ya, el segundo término es constante porque está en Z. La derivada parcial de W respecto de Y va a ser igual. Derivada de Y respecto a Y, 1 por X cuadrada, segundo término es constante, así que me da 0, el cual se le está adicionando, así que me queda nada más como X cuadrada, y finalmente la derivada parcial de W respecto de Z. Este primer término es constante, así que me queda únicamente la derivada de Z cuadrada respecto a Z, que es 2Z. Y ahora, aquí en otra tinta voy a obtener la derivada parcial de X respecto de teta. De X respecto de teta, pues únicamente voy a derivar el coseno, y la derivada del coseno es menos el seno. Así que esto me va a dar menos rho, que es constante y lo multiplica, seno de phi, que es constante y lo multiplica, por la derivada del coseno, que dijimos es menos el seno de teta.
ahí está ya la derivada respecto de x respecto de teta. Voy a hacer lo mismo, pero ahora la derivada parcial de y respecto de teta. Derivo a y respecto de teta nuevamente. Rho seno de phi es constante y eso va a multiplicar a la derivada del seno, que es el coseno. Así que sería rho seno de phi coseno de teta. Y finalmente la derivada parcial de z respecto de teta. Pues no hay teta, todo es constante. La derivada de una constante es 0. Y con esto entonces se simplifica este trinomio y se convierte en un binomio nada más, porque al multiplicar por la derivada parcial de z respecto de teta, que es 0, todo este producto me da 0. Así que es únicamente estos dos productos, ¿sale? Bueno, vamos a escribir los productos. Lo voy a escribir ya aquí en la parte inferior. Escribo que la derivada parcial de w respecto de teta, que es lo que me preguntan a mí, se convierte en la derivada parcial de w respecto de x, y esa ya la tengo aquí, es 2 veces x por y. Y además de ello, por la derivada de x respecto de teta, que la tengo yo aquí en la parte inferior, por menos rho seno de phi seno de teta. Y después sumo la derivada parcial respecto de y, que es x al cuadrado, por la derivada parcial de y respecto de teta, que la tengo en la parte inferior, que sería rho seno de phi coseno de teta. Pues hago la sustitución de los valores de x y de y hago la simplificación, por ejemplo, 2 por menos 1 es menos 2 y lo escribo al inicio. Igual voy a subir esto un poco. Así que esto se convierte en menos 2, que es la multiplicación de 2 por menos 1, y de una vez voy a poner el rho aquí. Y después por x por y, ¿cuánto vale x? Vale rho seno de phi coseno de teta, rho seno de phi coseno de teta. Y después por el valor de y, que va a ser rho seno de phi seno de teta. ¿Sale? Y después por lo que me quedaba en este paréntesis, ya había sacado el menos rho, que ya lo tengo aquí. Pues nada más me queda por seno de phi seno de teta. Esto más x al cuadrado, que sería rho cuadrado seno cuadrado de phi coseno cuadrado de teta. ¿Sale? Eso es x al cuadrado, le da al cuadrado cada una de las componentes y me da rho cuadrado seno cuadrado de phi coseno cuadrado de teta. Y todo esto por el valor de rho seno de phi coseno de teta. Escribo en la parte inferior. Está esto muy aparatoso, pero en realidad se simplifica bastante. Esto es menos 2 y empiezo a multiplicar rho por rho por rho cúbica. Y después seno de phi por seno de phi por seno de phi. Aquí está seno de phi por seno de phi por seno de phi por seno cúbico de phi. Y me queda coseno de teta. Y después seno cuadrado de teta. Ya, se simplificó bastante. Toda esta expresión estaba larguísima, se simplifica en un solo término. Más rho cuadrada por rho cúbica. Y después seno cúbico de phi, que es seno cuadrado por seno lineal, seno cúbico de phi. Y ya tendría estos términos. Y me queda coseno cuadrado de teta por coseno de teta, coseno cúbico de teta. Tengo yo una manía de siempre estar simplificando, la cual debieran tener ustedes también y siempre se los recomiendo. Así que lo que yo buscaba, ustedes hicieran antes de meterle datos a esto,
pues era encontrar cuestiones en común entre los dos sumandos. Rho cúbico aparece, pues lo puedo escribir una sola vez. Seno cúbico aparece, pues sí, lo puedo escribir una sola vez. Y aquí aparece coseno de teta y aquí aparece coseno cúbico de teta, pues entonces lo voy a expresar como coseno lineal de teta que multiplica también en la parte de afuera. Así que factorizando me queda rho cúbico, seno cúbico de phi, ¿sale? Coseno de teta por, en el primer término, entonces, si escribir rho cúbica, seno cúbico de phi, coseno de teta, nada más me queda lo que no está subrayado, que sería menos 2 seno cuadrado de teta. Menos 2 seno cuadrado de teta. Y después, más, ya tengo rho cúbico afuera, seno cúbico de phi afuera, y tengo un coseno afuera. Así que coseno cúbico entre el coseno de afuera me da coseno al cuadrado en la parte de adentro. Esta es la derivada ya simplificada a lo máximo, así que esto hay que evaluarlo en el punto P. Y el punto P es 2 pi pi medios. 2 pi pi medios. Así que esto va a ser igual a, y lo pongo ya en la parte inferior para culminar. Rho cúbica es 2 al cubo, 8, por seno cúbico de phi. Sería seno, recuerden que esto es teta y esto es phi. Así que sería seno de phi, seno de pi medios, seno, lo voy a escribir ahorita, de pi medios, todo ello elevado al cubo. Pero yo sé que el seno de pi medios es el seno de 90 y el seno de 90 es 1. 1 al cubo me va a dar 1. 1 por 8 me va a dar 8. Y por el coseno de teta. El coseno de teta sería el coseno de pi. Y el coseno de pi, yo sé que es el coseno de 180 que me va a dar menos 1. Así que toda la parte de afuera me da 8 por 1 por menos 1 y esto me da menos 8. Y esto que multiplica a menos 2 por el seno de teta, teta son pi radianes, al cuadrado. Pero el seno de pi es el seno de 180 y el seno de 180 es 0. Así que 0 al cuadrado es 0, 0 por menos 2 es 0. Todo este primer sumando me da 0. Así que me quedará únicamente el segundo sumando. Si el segundo sumando es 0, entonces el resultado es 0. Si es diferente de 0, pues multiplicaré el menos 8 por el valor correspondiente. Y esto me da coseno de teta, que es coseno de pi al cuadrado, me dice, es coseno cuadrado, coseno al cuadrado de pi, es decir, coseno de 180, que es menos 1 al cuadrado, 1. Así que dentro de los corchetes yo obtengo 0 más 1, 1, menos 8 por 1, menos 8. Que es el resultado que tenían que entregar ustedes para la aplicación de la regla de la cadena evaluada en el punto P. ¿Dudas? Los escucho y los leo. Bueno, a mí me confundió desde un principio el problema porque pues aparecían tantos términos que decidí dejarlo al último y al final no lo hice. Pero, ahí me perdí cuando sacó la derivada parcial con respecto a teta. ¿Por qué sale menos 2 pi, no, menos 2 rho al cubo? Ya es en la parte final. Es nada más por la multiplicación. Lo primero es que eh, quede claro esta parte de aquí. ¿Esto sí te quedó claro? ¿Cómo las derivadas parciales respecto de Ah, teta? sí, eso sí. Ok. Entonces, lo último es nada más mera álgebra. Tienes menos 2, menos 2. Rho por rho por rho, pues es como x por x por x, es x cúbica. Aquí está, rho cúbica. Después, seno de phi por seno de phi por seno de phi, seno cúbico de phi. Después, seno de teta por seno de teta, seno cuadrado de teta. Y en todos estos términos que están palomeados, nada más me hace falta el coseno de teta aquí, pues que está acá. Únicamente estoy simplificando haciendo la multiplicación porque es lo que me dice que menos 2 rho multiplica a estos tres factores. No sé si ha quedado claro, Pablo.
Sí, a ver, es que lo estoy visualizando. Sí, yo sé Profe, y que... si nada más me faltó despejar X, ¿Dónde te faltó despejar X, Julio? ya al final, o sea, no, o sea, tengo 2X al cuadrado, pero Ajá. ¿Aquí? si ya nada más está a un paso de ser el -8, pero Pero no es 2, es X al cuadrado. El 2 va hacia afuera, hacia la parte del primer sumando, ¿no? El 2 no va en el segundo, va en el primero. El segundo sí es ¿o X al dónde cuadrado, lo ¿no? está viendo usted? ¿Perdón? ¿Dónde lo está viendo usted? Aquí, en esta parte de aquí, me dijiste 2X cuadrado y es X cuadrado nada No, no, más. no, no, ya al final. O sea, ¿Aquí? se me olvidó despejar a X en eso. O sea, digamos que sí me saldría 8 si despejo, pero no despejé X. Pero en ningún lado se pide despejar X, porque X es variable independiente al igual que Y que Z. No te entiendo tu pregunta, si me puedes decir otra vez, por favor. Estoy aquí en la parte final. O sea, que él no despejó la función X, profe. Ajá, o sea, X vale P seno de tal, coseno de tal, ¿no? Sustituir, ¿no? Ajá, sustituir. Sustituir, sí, porque despejar no, sustituir. Sí, sí, sí. Sí, Sí, era sí, lo que sí, te se iba a me fue. decir. Gracias, quien me ayudó también con la parte de sustituir, que era lo que iba a decir yo, es sustituir, no despejar. Sí, Profe, yo tengo la duda de perdón, cuánto nada más valía. para terminar con Julio. Te califiqué de manera parcial, al igual que a todos, Julio. No te puse mal el ejercicio, sino te puse ciertas décimas, ¿no? Del total. No tengo idea, profe, la verdad. Chécalo. Ahí en tu examen vienen las décimas asignadas, por favor. Sí, ahora sí, David. ¿De Te cuánto bajé valía solo ciertas décimas, Julio. Dime, David. sí, de cuánto valía el ejercicio? O bueno, es que a mí me faltó se me olvidó evaluarlo en P. Todos valen 20. 20 por 5 son 100 para dar el total. A todos les di el mismo peso. Ah, bueno, ¿Cuánto te penalicé a ti? 7 décimas. ¿Cuánto? 7. Sí, por la parte de la evaluación, ¿no? Sí, sí fue el Era, último. Bueno, se me olvidó, no me acordé, la verdad. no hay que perder el foco, ¿no? De qué es lo que se pide. Es que quizá te puedo Ujú. bajar un poco Sí, menos, te puedo bajar 5 décimas, nada más. no, es que como me metí en las derivadas, Ajá. dije, no, me voy a equivocar y ya luego se me olvidó, entonces esa era mi duda nada más, cuánto valía la evaluación del punto. La evaluación, pues si quieres lo dejo en 5 décimas y lo Ah, uniformo no, para no, todos. no digo nomás, era mi duda, no se preocupen, está bien. Sí, no sé si has cometido algún otro error, si la evaluación fue No, completa, igual y fue no, muy o sea, no drástico y evalué, no, se me olvidó evaluar, pues. sí, me O sea, manda si quieres correo y te subo 2 décimas, ¿no? Te bajé 7, debí haber bajado quizás 5, 7 es mucho. ¿Sale? bueno, sí, profe. Órale, me dices para subir esas 2 décimas. Gracias, David. Sí, ¿Alguna duda del reactivo o duda respecto a cómo califiqué o lo que quieran ustedes de este reactivo? Ok, seguimos entonces con el reactivo número 4. Vamos a ver si nos da espacio todavía. Sí, aquí podemos meter el cuarto reactivo. Este cuarto reactivo era sobre plano tangente y recta normal. Y aquí voy a hacer algunas acotaciones. Hubieron quienes, yo supongo por lo visto anteriormente en geometría analítica, quisieron sacarme la ecuación cartesiana simétrica de la recta normal. Yo pedía la ecuación vectorial para que fuera de inmediata su obtención y no tuvieran que trabajar de más. Si hubiera estado bien la obtención de la ecuación cartesiana simétrica, pues se los hubiera puesto bien, pero en todos los casos llegaron a simplificaciones de x igual con y. Y curiosamente llegaron a la misma simplificación. Yo no sé si se copiaron o no, no me consta, pero llegaban a x igual con y x igual con y es un plano. Sería x menos y igual con 0, cuyo vector normal sería el 1 menos 1, 0. Así que no es recta, es plano, lo que ustedes me escribieron. Así que, ojo, lo voy a sacar a través de todas sus formas. Voy a sacar ecuación
vectorial, que era la que les pedía, ecuaciones paramétricas y ecuación cartesiana simétrica, que es a lo que tenían que llegar y podían llegar desde el principio con los datos que se tenían de un punto de la recta y el vector director de la misma. Bueno, es hacer nada más la acotación al respecto. Les decían que, lo voy a hacer en negro, tenían ustedes una función en términos de x, y, z, que era igual a 3xy más z cuadrado menos 4 igual con 0, ¿sale? Así que de mi función en términos de x, y, z, y aquí también muchos volvieron a despejar a z y les volví a hacer la indicación de que z es variable independiente y por lo tanto no tenían que despejarlo. Lo único que se pretendía aquí es que ustedes sacaran la derivada parcial de la función respecto a cada una de las variables, en este caso respecto a x. Respecto a x sería 3 veces y. Respecto a y, que sería 3 veces x. Y respecto a z, que es igual a 2 veces z. La derivada parcial de z cuadrada respecto a z es 2 veces z. Ahora, ¿por qué? Recuerden, y esto tiene que ver con lo que vimos en clase, que lo que se pedía era el vector nabla aplicado a la función y evaluada en el punto de coordenadas x0, y0, z0, para obtener entonces tanto el vector normal como el vector director de la recta, y en este caso era un vector de derivadas parciales cuya primera componente es la derivada parcial respecto a x, que es 3y, la derivada parcial respecto a y, que es 3x, y la derivada parcial respecto de z, que es 2 veces z. Ahora, esto evaluado entonces en el punto P de coordenadas x0, y0, z0, que es donde cambia el ejercicio para los tres distintos tipos, es lo que nos iba a dar el vector normal. Entonces, hasta aquí era todo exactamente igual. Después comenzamos con el primero de los ejercicios que yo planteé aquí, que era con el punto de coordenadas 1,1,1. Posteriormente lo haré, quizás estoy dejando poco espacio para escribir también recta. Bueno, por ahí considero yo, ya me va a dar el espacio suficiente para, en el segundo de los ejercicios, 2, 0, menos 2. Y el tercer tipo de ejercicio que puse para este reactivo era menos 4,1,4. Y eran los 3 puntos sobre la misma función con el mismo vector nabla de f. Bueno, evaluando en el punto 1,1,1, pues entonces ya se obtenía el vector normal, que era también el vector director de la recta normal, que era 3 por el valor de y, es decir, 3 por 1, 3, 3 por el valor de x, 3 por 1, 3, y finalmente 2 por el valor de z, 2 por 1, 2. ¿Sale? Y con este vector entonces nosotros escribíamos en principio de cuentas, 3x más 3y más 2 veces z más el valor de d igual con 0, de donde lo que se pretendía era encontrar el valor de d haciendo la sustitución del punto en la ecuación cartesiana del plano, y esto me da 3 por 1, 3, más 3 por 1, 3, más 2 por 1, 2, más d igual con 0, de donde 3 más 3, 6, más 2, 8, d es igual a menos 8. ¿Sale? Porque es 8 más d igual con 0, entonces d igual a menos 8, así que el plano pi se convierte en 3x más 3y más 2 veces z menos 8 igual con 0. Ya teníamos así de rápido la ecuación, ups, ya le estoy dando una torre a mi ecuación, la ecuación del plano tangente a la superficie. Y lo que yo pedía era al mismo tiempo la ecuación vectorial de la línea recta, de tal forma que ustedes escribieran de inmediato el vector de posición de la línea recta, que era exactamente igual al vector de posición del punto que forma parte de la recta, más un parámetro cualquiera que yo llamé alfa. Hubieron personas quienes pusieron lambda o cualquier otro valor, por el vector director, que es 3, 3, 2. Esto nos da entonces 1 más 3 veces alfa, 1 más 3 veces alfa y 1 más 2 alfa.
Voy a hacer únicamente para este primer caso, puesto que no se pedía eso en el examen, pero para que ustedes sepan cómo se obtienen las ecuaciones paramétricas y cartesiana simétrica de la línea recta. Las paramétricas no es otra cosa que separar las componentes de x, y, z en tres distintas componentes. Entonces escribo nada más los valores de x, y, z de cada una de las componentes de mi vector, que era la ecuación vectorial precisamente de la recta. Así que x vale 1 más 3 veces alfa, y vale lo mismo, y z vale 1 más 2 alfa, con el valor de alfa que pertenece a los reales, y con eso escribimos las ecuaciones paramétricas de la línea recta. Y finalmente la ecuación cartesiana simétrica, que no es otra cosa que despejar el parámetro alfa, en mi caso, o como le quieran llamar ustedes, de las tres ecuaciones, e igualar las tres componentes. Aquí 1 pasa restando, sería x menos 1, si el 1 pasa restando hacia el lado izquierdo, y el 3, que está multiplicando alfa, pasa dividiendo. Así que eso me queda en la primera componente, x menos 1 sobre 3 es igual a alfa. Así que escribo x menos 1 sobre 3, que tiene que ver precisamente con el valor del punto en x menos el valor que se tenga del punto en x menos 1, aquí está, dividido entre la componente en x del vector director entre 3, aquí está, ¿sale? Así lo podían sacar de manera muy rápida, que era lo que yo esperaba hicieran si escribían la ecuación en su forma cartesiana simétrica, que es esta última que voy a escribir. Pues sería exactamente lo mismo para y menos 1 sobre 3, y sería igual a z menos 1 sobre 2. ¿Sale? Z menos 1 sobre 2. Y esta es la ecuación cartesiana simétrica de la recta. Si alguien me quería escribir la ecuación cartesiana simétrica, pues entonces era esta. No el x igual con y, que z lo mandaban al diablo. Entonces tiene que ser en función de x, y, z igualado de esta manera. Bueno, yo pedía esta, que era la más sencilla e inmediata. Únicamente tendrían ustedes que sustituir el punto y el vector director y ya. No tenían que hacer nada más. Bueno, continúo con los otros dos ejercicios, puesto que se me está acabando el tiempo. Así que el vector normal, que va a ser igual al vector director, va a ser igual a, observo mi vector nabla, evaluado entonces 3 por el valor de y, 3 por el valor de y, 3 por 0 es 0, coma, 3 por el valor de x, 3 por 2 es 6, coma, 2 por el valor de z, 2 por menos 2, menos 4. Así que mi vector normal y director va a ser 0, 6, menos 4. Así que para el plano yo ya puedo decir que esto es 6 veces y menos 4 veces z. A x no lo escribo porque está multiplicado por 0, más d igual con 0. Hago la sustitución del punto, 6 por el valor de y. Así que sería 6 por 0, pues 0. Después menos 4 por el valor de z por menos 2, más d igual con 0. Así que esto es menos 4 por menos 2, 8, que pasa restando hacia el lado derecho, d igual a menos 8. Y yo esperaba que escribieran entonces 6 veces y menos 4 veces z menos 8 igual con 0. O bien que se dieran cuenta, esto es también algo que me llama mucho la atención. No pueden simplificar expresiones de este tipo donde es evidente que se puede sacar mitad. Busquen ustedes simplificar siempre, como también se dio en el caso anterior de una factorización que viene a simplificar una estructura que es más complicada. Como ingenieros debemos simplificar. A diferencia de muchos otros profesionistas que no buscan simplificar, sino entregan nada más las cosas como se supone debieran entregarlas, como se les piden o como Dios les dé a entender, nosotros debemos entregar desarrollos simplificados que nos permitan entender un problema que es muy complejo de manera simplificada y por lo tanto entregar un resultado óptimo que resuelva el problema en cuestión. Nosotros debemos buscar siempre simplificar y en este caso es evidente que el plano pi pues se puede simplificar toda la mitad y puedo dividir todo entre 2 y es 3 veces y menos 2 veces z menos 4 igual con 0. ¿Sale? Que era la ecuación que yo esperaba, aunque si escribieron esta, pues también se las tomó en consideración y se las puse bien. Bueno, además de ello, la ecuación vectorial de mi línea recta, que es el vector de posición del punto P, 2, 0, menos 2, más un parámetro cualquiera, alfa, que ya vimos pertenece a los reales, no lo voy a estar escribiendo para el resto, por el vector de posición
Por el vector director, perdón, de la línea recta que es 0,6 menos 4. Así que esto se convierte en 2 más 0 por alfa, pues 2 nada más, 0 más 6 por alfa, 6 por alfa, y finalmente menos 2 menos 4 alfa, que era la ecuación, una de las ecuaciones que pueden entregar. Alguien también podría simplificar este vector y escribir 0, 3 menos 2, y aquí escribir 3 alfa y menos 2 veces alfa. Pero bueno, todas esas las estoy considerando bien. Estas son las ecuaciones para el segundo tipo de ejercicios de plano tangente y normal. Finalmente, si el punto es 4, menos 4, 1, 4, el vector normal, que va a ser igual al vector director, que va a ser igual a 3 por el valor de y, 3 por 1, 3, 3 por el valor de x, 3 por menos 4, menos 12, y 2 por el valor de z, 2 por 4, 8. Por lo tanto, el plano pi se convierte en 3 veces x menos 12 veces y más 8 veces z más d igual con 0, haciendo la sustitución de valores del punto menos 4, 1 y 4 en la ecuación cartesiana del plano, obtengo 3 por el valor de x, 3 por menos 4, menos 12. Después menos 12 por el valor de y, menos 12 por 1, menos 12. Y finalmente 8 por el valor de z, 8 por 4 más 32, más d igual con 0. Así que esto me da menos 24 más 32, menos 8. Menos 8 que pasa hacia el lado derecho como más 8. Y escribo entonces el valor de d que es igual a menos más 8, perdón. Sería menos 24 más 32. 32 menos 24 es 8, que pasa como menos 8. Sale. Entonces, lo único que nos resta por hacer es sustituir este valor en la ecuación cartesiana y escribir entonces que nuestro plano pi es 3 veces x menos 12 veces y más 8 veces z menos 8 igual con 0. ¿Sale? Que era lo que se les pedía. Finalmente, ya se me cansó la mano, va a ser el punto menos 4, 1, 4, más el valor de alfa que pertenece a los reales por el vector director de la recta, que es 3 menos 12, 8. Y esto nos da entonces la ecuación vectorial menos 4 más 3 veces alfa. Estoy sumando componente primera con primera componente, pero se multiplica 3 por el escalar. Así que la segunda componente va a ser obtenida de la misma manera, 1 menos 12 veces alfa. Y finalmente 4 más 8 alfa. ¿Dudas? Bueno, continúo con, espero me estén escuchando, nadie me contesta, el ejercicio número 5. Sí, profe, no tenemos dudas. Ok, sale, muchas gracias. Y del ejercicio número 5 se les daba la función, bueno, hay que poner de qué se trata aquí. Y es puntos críticos. Criterio de la segunda derivada para la obtención de máximos, mínimos y puntos silla. ¿Sale? Ya se me cansó la mano y se ve, estoy escribiendo horrible. Puntos silla. ¿Sale? A ver, regreso un instante al ejercicio anterior. Espero sea captura de pantalla. Antonio, me pediste. Y mientras tanto, escribo yo en la parte inferior el primero de los reactivos. Primero de dos reactivos que les puse aquí para su examen. Les daba una función en términos de dos variables, como lo vimos en clase, f de xy, y les decía que era un tercio de y cúbica más x cuadrada y menos 2 veces x al cuadrado menos 2y cuadrada más 6. ¿Sale? Ok, de nada, Antonio. Regreso entonces hacia mi ejercicio número 5. Y
del segundo reactivo, vamos a colocarlo aquí en la parte de abajo. Mi función, pues lo único que hice en realidad fue multiplicar a la primera función por -3 para que se amplificara 3 veces el valor de z y se invirtiera en z el valor de la función. Así que si lo multiplico todo por -3 me da menos y cúbica. -3 por 1/3 es -1, menos y cúbica. Después, menos 3x cuadrada y más 6x al cuadrado más 6y al cuadrado y menos 18. Vamos a ver si está bien la multiplicación. Menos y cúbica menos 3x cuadrado y más 6x al cuadrado más 6y cuadrado menos 18 es correcto. En realidad, los puntos críticos van a ser exactamente los mismos, pero las cotas van a ser diferentes. Y por lo tanto, esa inversión de la función al multiplicar por -1 va a hacer que lo que hubiera sido máximo sea mínimo de una respecto a la otra y viceversa, ¿sale? Bueno, comienzo con la obtención de puntos críticos, que es las derivadas parciales de la función tanto respecto a x como respecto a y igualadas a 0. Así que la derivada parcial de la función respecto de x va a ser igual. Esto es constante, no lo tomo en cuenta. Segundo término, sí. Escribo 2x por la constante que es y, 2xy. Me está apareciendo un letrero que los participantes ahora pueden ver tu pantalla. ¿Dejaron de verla o qué? No, profe. No. No, profe. Bueno, no le hago caso a Zoom, está loco. Después menos 4 veces x, que sería la derivada de menos 2x al cuadrado, menos 4 veces x respecto de x. Y esto es constante y constante. Así que estos términos, pues ya no los considero para la derivada, o serían más 0, pero no los voy a poner. Ahora, esto se iguala a 0, recordemos, porque es la obtención de los puntos críticos. Y entonces aquí yo ya tengo la función 2xy menos 4 veces x igual con 0. Y aquí cobra importancia, muchos se atoraron en esta parte algebraica, de poder obtener las raíces. Yo observo que aparece x tanto en el primer término como en el segundo, así que yo puedo factorizar 2x y esto multiplica a y para obtener 2xy en el primer término, más por menos me va a dar menos del segundo término, 2. Y esto me da menos 2 por 2x menos 4 veces x igual con 0. Y yo sé que de aquí obtengo que x es igual con 0 y que y es igual con 2 para que este producto de 0, ya que el primer factor es 0 o el segundo es 0 para que el producto sea 0. Así que x es 0 y y es 2 para que se obtengan estas dos condiciones. Ya obtuve yo estas raíces x, 0 y y igual con 2 que deben cumplir para la segunda derivada parcial de la función. Ahora respecto de y. Respecto de y sería 1/3 por 3, 1 por y a la 3 menos 1, es decir, y cuadrada, que sería la derivada de 1/3 y cúbica. Después, aquí aparece y, así que la derivada de y respecto a y es 1, y me queda únicamente la constante, que es x cuadrada. Y y me aparece, esta es constante, así que solo me falta este término, sería menos 4 veces y. Y esto es igual con 0. ¿Sale? Así que lo que tengo que hacer es sustituir los valores de x igual con 0 y de y igual con 2 para ver qué valores se obtienen con estos dos que se tenían ya previamente en esta expresión. Si x es igual con 0, pues este primer término me queda en 0 y me queda únicamente y cuadrada menos 4 veces y igual con 0. Y vuelvo a hacer lo mismo, puedo factorizar una y me queda y por y menos 4. Y esto me da y cuadrada menos 4 veces y, pero al ser igualado a 0, yo sé que y es igual a 0, es decir, el primer término es 0, o bien el segundo factor es 0. Para ello tendría que sustituir el valor de y igual con 4, así que el segundo valor de y es 4. Es decir, con el valor de x igual con 0 se obtienen dos valores, y igual con 0 y y igual con 4. Eso ya nos da dos puntos críticos. El primer punto crítico sería 0 para x y el primer valor que obtuve en y, 0. Segundo punto crítico, voy a dejar aquí un espacio para el valor en z. Sería x igual con 0 y igual con 4. Así que el punto número 2 sería 0,4, el valor que obtenga en z. Sale, hasta ahí vamos. Ahora, con el valor de y igual con 2, pues hago la sustitución de valores. Sería 2 al cuadrado
4 más x cuadrada menos 4 por el valor de y, es decir, menos 4 por 2, que es menos 8, y esto es igual con 0. De aquí sería 4 menos 8 menos 4, que pasa al lado derecho como más 4. Así que x cuadrada es igual con 4, de donde se obtienen dos valores de x, menos 2 y 2. Porque menos 2 al cuadrado y 2 al cuadrado me dan 4. Así que ya obtuve yo otro par de valores. El punto número 3, menos 2 en x, en y 2, y el valor correspondiente en z que nosotros evaluemos en un momento más. El punto número 4 sería 2 en x, 2 en y el valor de z. Ahora, al hacer las evaluaciones, se sustituyen los valores de x y de y. Por ejemplo, x y y valen 0, pues donde me aparezca x y y va a ser 0, y me queda únicamente el término independiente, que es 6. El resto de los valores, por falta de tiempo, me quedan 15 minutos, yo no lo voy a hacer. Únicamente les voy a decir a los valores que tenían que llegar. Para el punto número 2 es menos 14 tercios. Para el punto número 3 sería 2 tercios, y que es la misma cota que para el punto número 4. Ahora, si nosotros sacamos las derivadas parciales en este segundo caso de la función respecto de x, se van a dar cuenta que los valores van a ser exactamente los mismos, nada más que aquí me queda, por ejemplo, menos 6 veces xy más 12 veces x, la derivada igual con 0. De donde yo lo que voy a hacer es factorizar a menos 6x, que multiplica a y menos 2. Y si nos damos cuenta de las raíces, que era lo que yo les decía, los puntos críticos iban a ser exactamente los mismos, x igual con 0 y y igual con 2. Son exactamente los mismos puntos críticos, lo cual nos va a llevar exactamente a estos mismos valores. Igual ahorita por falta de tiempo, nada más voy a escribir la derivada parcial de la función respecto de y. Y sabiendo que está igualada a 0 y que sustituimos los mismos valores, nos proporcionará los mismos puntos críticos. La derivada parcial es menos 3y cuadrada menos 3x al cuadrado más 12 veces y igual con 0. Lo cual nos brinda exactamente los mismos puntos críticos, lo único que va a cambiar es la cota, ¿sale? Como lo multipliqué todo por menos 3, pues voy a multiplicar por menos 3 al valor de z y eso me va a dar menos 18. Y lo que en este primer caso era un máximo, aquí será un mínimo. El punto número 2 de coordenada 0,4, y si lo multiplico yo por menos 3, entonces obtengo yo menos 3 por menos 14 tercios, pues 14 positivo. Antes era un mínimo, ahora va a ser un máximo. Con el criterio de la segunda derivada, ahorita nada más lo estoy diciendo por las componentes de los signos de z. El punto número 3 va a ser menos 2, 2, si lo multiplico por menos 3, pues me va a dar menos 2. Y el punto número 4 va a ser 2, 2, menos 2. ¿Sale? Y era negativo el valor aquí. Bueno, invertí el punto 3 y el punto 4. Vamos a ponerlo positivo aquí. Así, para que queden exactamente iguales. ¿Sale? Únicamente cambia el valor de la cota o de z. Bueno, ya tengo la obtención de puntos críticos y hasta aquí terminaron muchos, pero se pedía determinar la característica de los puntos críticos, así que no bastaba con decir cuáles eran estos puntos críticos, sino decir, dados estos puntos críticos, ahora yo te digo que los puntos críticos son máximos, mínimos o puntos silla, dependiendo del criterio de la segunda derivada, ¿sale? Bueno, Ay, profe, disculpe. sí, te escucho, Ahí era Sergio. por los determinantes, ¿verdad? Sí, en efecto es el determinante hessiano que les dije. Se obtenía con las segundas derivadas respecto de x, respecto a y las cruzadas, que por el teorema de Schwartz vimos eran exactamente las mismas, así que la diagonal inversa iba a tener exactamente los mismos términos. Vamos a obtener de una vez f de x, es decir, la segunda derivada parcial respecto de x. Yo aquí tengo mi derivada respecto a x, lo vuelvo a derivar respecto a x y se convierte en 2y menos 4, ¿sale? La derivada parcial de y respecto a ella dos veces sería 2 veces y menos 4. Y la derivada cruzada, es decir, lo que tenía respecto a x, ahora lo derivo respecto a y,
Respecto a y, esto no existe, es constante. Respecto a y, aquí me da 1 y me queda 2x. Queda exactamente lo mismo que si derivo la derivada parcial respecto a y, ahora respecto de x. ¿Sale? Aquí derivé respecto a y, aquí respecto a x. Respecto a x esto es constante y me da 2x. Que es exactamente lo que ya tenía yo aquí. Aquí muchos se equivocaron y le pusieron 0. ¿Por qué? No sé. Eso nos da un determinante hessiano, que va a ser el determinante en la diagonal principal, las derivadas respecto de x y de y dos veces, así que sería 2y menos 4 y 2y menos 4. Y en la diagonal inversa, las derivadas mixtas, 2x y 2x por el teorema de Schwartz. Como ya habíamos visto, son exactamente los mismos términos. Así que si lo hago a través de la regla de Sarrus, sería 2y menos 4 por 2y menos 4, que es 2y menos 4 elevado al cuadrado, menos el producto de la diagonal inversa, sería 4x al cuadrado. Y eso ya nos da nuestro determinante hessiano, que evaluado en los 4 puntos, ya nos va a dar las características de los mismos. Para el punto número 1 de coordenada 006, yo lo que obtengo es, ya voy a evaluar en el determinante hessiano, tanto x como y valen 0, y el valor de la segunda derivada parcial respecto a x también tiene que ser evaluada. Bueno, entonces vamos a evaluar en 0. Sería 2 por y, 2 por 0, 0 menos 4, me queda menos 4, aquí está, al cuadrado 16, el determinante va a ser igual a, el determinante hessiano, es 0 esta parte y 0 esta segunda componente completa, así que es 2 por 0 menos 4. 2 por 0, 0, menos 4, menos 4, menos 4 al cuadrado, 16. Así que el determinante hessiano vale 16 y 16 es mayor que 0. Y era lo que les decía, aquí lo que tenemos que evaluar es la segunda derivada parcial respecto a x evaluada en el punto. Esto me da 2 por 0, 0, menos 4, que es menor que 0. Como es positivo el valor del hessiano y negativo la segunda derivada parcial respecto a x evaluada en el punto, entonces se trata de un máximo. ¿Vale? Ya tenemos la determinación que el punto 1 es máximo. Después, para el punto 2, de coordenada 0,4, menos 14 tercios, el valor del determinante hessiano va a ser igual a el valor de x es 0, así que toda esta parte sigue valiendo 0. El valor de y ahora es 4, sería 2 por 4, 8. 8 menos 4, 4. 4 al cuadrado, 16. Y sigue siendo mayor que 0. Ahora hay que analizar la segunda derivada parcial evaluada en el punto. Sería 2 por el valor de y. Sería 2 por el valor de y. 2 por 4 sería 8, 8 menos 4, 4, 4 es mayor que 0, y esto entonces al ser el hessiano positivo y positivo también la segunda derivada parcial respecto a que se evalúa en el punto, entonces tenemos un mínimo. Así que este punto es mínimo. Y ahora el punto 3, que es menos 2,2 tercios. Así que el valor de y es 2. 2 por 2, 4. 4 menos 4, 0. Así que me va a dar 0 la primera componente y se convierte en la segunda componente elevada al cuadrado multiplicada por menos 1. Así que sería menos 2 al cuadrado, 4 por menos 4, menos 16. El hessiano vale menos 16 y esto es negativo. Por lo tanto, al ser negativo se trata de un punto silla. Y finalmente, el punto número 4 sería lo mismo, ¿verdad? 2, 2, 2 tercios. 2 por 2, 4, menos 4, 0. Toda esta parte da 0 y es 2 al cuadrado, 4. 4 por menos 4, menos 16. El hessiano sigue siendo negativo. Por lo tanto, se trata de un punto silla. ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia respecto al segundo ejercicio? Bueno, vamos a sacar el hessiano a través de la segunda derivada parcial de la función respecto a x dos veces. Así que esto se convierte respecto de x menos 6 veces y más 12.
Y la segunda derivada parcial de la función respecto a y dos veces se convierte en menos 6 veces y más 12. Si se dan cuenta, sigue exactamente el mismo comportamiento. Vamos a tener un polinomio elevado al cuadrado y los términos cruzados o las derivadas cruzadas. Ahora, si esta función ya la había derivado respecto a x, la voy a derivar respecto a y. Esto me va a dar menos 6 veces x. ¿Sale? O si derivo esta segunda función respecto de x, pues nada más que de este término y me sigue dando el menos 6 veces x que tengo acá. Ahora, el determinante hessiano va a ser igual a menos 6y más 12, menos 6y más 12, y menos 6x y menos 6x. De tal forma que yo voy a tener menos 6y más 12 elevado al cuadrado. Y después, menos por menos me da más, por el menos de la diagonal inversa, menos 36x al cuadrado. ¿Sale? Y haciendo la evaluación de los puntos para el punto número 1 de coordenada 0, 0, menos 18, yo voy a obtener 0 para x, 0 para y esto me va a quedar 0, 0 y me queda únicamente 12 elevado al cuadrado. 12 al cuadrado es 144. Así que el determinante hessiano es igual a 144, que es positivo. Esto nos da dos posibilidades entonces, un máximo o un mínimo, dependiendo de lo que valga la segunda derivada parcial evaluada en el punto. 6 por el valor de y me da 0, más 12, 12. Así que es 12, 12 es positivo, como ambos son positivos, se trata de un mínimo. Que era lo que ya habíamos visto previamente, se iba a invertir respecto de la otra función, porque se está multiplicando por menos 3 y hace que los máximos sean mínimos y viceversa. Para el punto número 2, de coordenada 0,4,14, igual x vale 0, y vale 4, esto me da menos 24 más 12, menos 12 elevado al cuadrado, 144, sigue siendo positivo. El determinante hessiano es igual a 144, que es positivo. Ahora evalúo la segunda derivada parcial respecto de x dos veces en el punto que me da 6 por el valor de y por 4, menos 24 más 12, menos 12. Y esto es menor que 0, por lo tanto se trata de un máximo. Y finalmente, los puntos 3 y 4, como ya adivinaron, van a ser puntosillas. Si yo evalúo, esto me da 6 negativo por el valor de y, que es 2, menos 12 más 12 es 0. Y todo número elevado al cuadrado es positivo, por un valor negativo me va a dar negativo. Entonces sería menos 36 por 4, que es menos 144. Y en ambos casos va a ocurrir exactamente lo mismo. El determinante hessiano es igual a menos 144, que es negativo y por lo tanto se trata de un punto silla para el punto número 3. Y el punto número 4 de coordenadas 2,2, menos 2, el determinante hessiano va a ser igual a menos 144, que es negativo también y que se trata también de un punto silla. Y se acabó el examen. Este era el examen que tenían que hacer ustedes. ¿Dudas? Yo sí, profe. Dime, te escucho, David. Por ejemplo, a mí me tocó el segundo ejercicio Sí, y me puso que me faltaba evaluar. Falta la sí, el segunda hessiano, ¿no? derivada. No tenías el hessiano, me parece. No, sí, tengo los 4 hessianos. Y me ¿Calculaste puso el determinante? Es que no vi tu determinante. sí, están los 4 exactamente ahí donde dice falta fxx evaluado para c diagonal punto, para cada punto. Ajá, ajá. Y ahí Ah, están pues si los exactamente los tienes, 4. te hago la corrección. Ajá, sí, sí ahí los tengo. Bueno, están exactamente arribita, están chiquitos, chiquitos. Es que ya Ahorita no lo me vemos. metí. Si gustas, atendemos otras dudas. Si hay más dudas respecto a la calificación o que les haya puesto que no tenían algo y sí lo tienen, me dicen entonces. Y si hay alguna duda del ejercicio en general, también díganmelo, por favor, porque nos queda un minutillo. Yo tengo una cuestión, profe. A ver, dime, Julio. Bueno, en el primer ejercicio tengo como usted, nada más que tal vez hubo una confusión sobre cómo lo expresé que no me puso como bien todo, o sea, me bajó calificación por eso. Igual ahorita lo vemos. Quienes tengan dudas de la calificación, lo vemos con gusto. ¿Sale? O es que ¿Alguno? me toca exponer ahorita, entonces Ups. mm,
Bueno, pues entonces lo vemos, o mándame correo, porque les dije que nada más este día de hoy para ver correcciones. Yo sí me quedo, profe. Yo no tengo clase ahorita. Sale, termino clase y termino de grabar por si puedo atender rápido a